Muy buenas tardes, amigos televidentes y amigas televidentas. Muchas gracias por estar conmigo. Yo muy contento de poderme comunicar con todos ustedes. Perseguimos con estas cápsulas alrededor del problema que tenemos con la pandemia, que tenemos todo el mundo con la pandemia, y continuamos con el orden de ideas que habíamos planteado en la cápsula anterior respecto a lo poco definido que está una buena política que sirva para todos, una panacea. No hay una panacea en cuanto a lo que debe hacer cada país, ¿verdad? De hecho, lo ejemplificamos con que más de 4 países, pero 4 países en que yo me fijé, tienen políticas semejantes a la de México, países tan disímbolos como Kazajstán, Hungría y Finlandia tienen políticas de tratamiento de la pandemia semejantes a la de México. Entonces, bueno, dice uno, no tienen que ver. Bueno, no tienen que ver bajo la óptica de lo grueso, ¿verdad? El número de habitantes, la superficie, la latitud, la longitud, el continente, esto y el otro, pero la realidad política concreta, cuando digo política, estoy diciendo social en esto que la sociedad nos engloba y nos facilita la vida, pero en determinadas circunstancias nos constriñe. Bueno, esa es la sociedad. Y la situación social de cada país es diferente y representa algo concreto que no podemos mover. Y entonces esto es insalvable, ¿verdad? Tenemos que abocarnos a eso. Lenin decía que a problemas concretos, soluciones concretas, y eso era muy sabio. Él lo pudo aplicar, sus sucesores no, pero bueno, en fin, eso es historia y no vamos a tratar de eso. Pero hablamos de posibles escenarios. Cada país representa un escenario para ese diálogo entre una pandemia y las gentes que lo están tratando, están determinando políticas públicas para manejarlo, ¿verdad? Eso, cada país es concreto. En ese sentido debemos asumir la frase de Lenin. A esa concretez, aplicarle soluciones concretas, adecuadas, ¿verdad? Esto de los escenarios es algo, quiero planteárselos como algo insalvable, ¿verdad? ¿Qué les diré? Eh, ah, eh, la- en el lenguaje militar, pues hay el escenario de tal o cual batalla, ¿verdad? Y el escenario es algo muy concreto. ¿Quiénes están enfrente con qué armas? ¿Quiénes estamos de este lado con qué armas? ¿Cómo está el terreno donde vamos a darnos de fregadazos? Y esto es insalvable, ¿verdad? Vaya, cuando se encontraron Pancho Villa y Álvaro Obregón en el Bajío, pues Pancho Villa no podía haber pedido time para rellenar los canales de riego que estorbaban a sus cargas de caballería, ¿verdad? Pues, él quería usar cargas de caballería y había canales, entonces le entorpecía y todavía que no lo sabía muy bien él, pero eh, Obregón tenía bastantes ametralladoras, con las cuales una carga de caballería pues no es tan servible, ¿no? En fin, miren, actualmente ¿qué tenemos? El Popocatépetl, que está empezando a lanzar cenizas en estos días anteriores, unas grandes emisiones de cenizas, pues no podemos irle a pedir que se esté sosiego o taparlo o llevar al Popocatépetl de otro lado, ¿verdad? Eso es parte de un escenario, cosas que no podemos mover, ¿verdad? En una obra de teatro es un escenario y no, y ahí ocurren cosas así como que Hamlet se encuentra, ensarta a Polonio que estaba detrás de una cortina. Bueno,
el escenario es, Polonio estaba detrás de una cortina y aquel lo ensarta. Pero bueno, esos son los escenarios, lo que no, lo que está detrás y más allá de los personajes que actúan. Viene el teatro, pero es aplicable no solo a las cosas militares, como decíamos, sino a las cuestiones más importantes, que son las cuestiones del día al día, ¿no? O sea, los militares, pues las batallas son la batalla de tal día, la batalla del otro, pero los de a pie es nuestra vida cotidiana y eso está más canijo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que hablamos de escenarios y los escenarios, pues el escenario de esta pandemia, pues hay varias cosas que son inamovibles, inamovibles. Primera de ellas, no solo para México, sino para todo el mundo, no hay vacuna y no hay un antiviral. Podían ser las cosas que podían servir. La vacuna para la varicela o herpes y el antiviral que ya existe para el herpes, ¿verdad? Yo lo tomé hace unos años, ¿verdad? Me dio herpes, que es la versión solo para adultos de la varicela, que es solo para niños, ¿verdad? Bien, eso lo tuve y lo usé. No sé si hay vacuna para la varicela, pero vacuna y antiviral no existen para el COVID. No existen. Entonces, bueno, eso es algo fijo. Y eso determina que no es que haya algunas estrategias basadas en la inmunidad comunitaria, sino que son las únicas que hay. O sea, cualquier estrategia que cualquier país tome para tratar esta pandemia se tiene que basar en este momento que no hay ni vacunas ni antivirales, en este momento se tiene que basar en el fenómeno de inmunidad comunitaria. ¿Qué es esto? Me enfermo de COVID, sobrevivo, entonces yo tengo una inmunidad respecto al COVID. Y cuando lleguen otros de esos canijos bichos hacia mí, pues pan comidos, se van a chiflar a su Mauser, ¿verdad? Y no hay problema. Entonces, bueno, esto es la inmunidad comunitaria. No hay de otra. No es que sea inmunidad comunitaria en alternativa a otra estrategia que no considera la inmunidad comunitaria. Yo siento, no sé de esto, pero los diferentes países que adoptaron cualquiera otra de estas, cualquiera de las cuatro grandes variantes de estrategias frente al COVID, estos tienen que haber considerado el avance de la inmunidad comunitaria como una ventaja en el tratamiento en los próximos días, semanas, meses. Y esto es algo que no hay de otra. O es la inmunidad comunitaria o por lo pronto no hay de otra. Y bueno, eso es algo que sirve vale para todos los países y aquí es importante el tiempo. Se trata también de ganar tiempo. Ahorita parece que ahorita en el mes de agosto parece que está cercana una vacuna. Es maravilloso la tecnología moderna que está acercando este elemento de solución, ¿verdad? Pero por lo pronto, y bueno, cada país tiene su situación concretita. ¿Y qué era lo que tenía México al principio de este año? ¿Qué era lo que tenía? Miren, la capacidad del sistema era realmente lamentable. El doctor Juan Manuel Gaona, un psiquiatra español que se puso a observar la situación de México, decía que vino a México y grabó un video. Grabó un video sobre la situación de México y decía el español,
un psiquiatra español que vino a México a grabar el video, y decía que la capacidad hospitalaria de México era la mitad de la de España, la mitad de la de España, ¿sí? O sea, cuando España tiene 2 hospitales, nosotros tenemos solo uno, pero España tiene la tercera parte de la población de México. Entonces, para estar a la altura de nuestra población, debemos tener 3 veces nosotros, tener 3 veces los hospitales que tiene España. Pero España tiene el doble de los que tenemos, entonces tendríamos que tener 6 veces los hospitales que tenemos aquí para tener una capacidad de respuesta semejante a la de nuestro país hermano, España. Bueno, esto lo decía el doctor Gaona, que lo mencionaremos. Bueno, pero eso refería a la capacidad hospitalaria, pero hablemos de capacidad del sistema total de atención a la salud que hay en México. Sabemos, no vamos a echar, sabemos que el neoliberalismo decía que había que invertir en producción y no en atención. Y bueno, se corrió por este camino y ya es como el Popocatépetl, no se puede cambiar de lugar. Ese retraso ya existía. Cuantificado, según el doctor Gaona, en que estamos a la 6ª parte de lo que íbamos a estar para poder tener un nivel de atención semejante al español. Bueno, pero hablamos de hospitales y pensaríamos en el número de camas, pero estamos hablando también del número de médicos. El sistema de salud de México tuvo que contratar en estas últimas semanas, meses, 40,000 médicos, reclutarlos de todas partes del país para atender diferentes zonas y darles una capacitación de emergencia en cuestiones de atención a emergencias respiratorias, ¿verdad? Como las que se presentan en un enfermo grave de COVID. Esto no lo podían, se tuvo que improvisar y no solo eso, había que improvisar laboratorios que pudieran hacer el respaldo al equipo médico. Se refieren concretamente a análisis. Parece que los análisis rápidos son una especie de lo que a la gente joven le preocupa, que es la prueba de embarazo, ¿verdad? Algo así que se puede hacer en casa y que determina si, bueno, va a haber, hay un nene por ahí o no, ¿verdad? Entonces, bueno, pero es una prueba muy poco fiable. Y la prueba realmente difícil tiene que hacerse en laboratorio y tarda unos 3 días en dar resultados. 3 días respecto al tratamiento que se le tiene que dar por laboratoristas muy especializados en eso, ¿verdad? Todo esto se tuvo que improvisar, ¿no? O sea, no se puede, apenas para las pruebas que se deben de realizar en los hospitales COVID, después de que hay serias síntomas, el médico va a tener que seguir siendo un Sherlock Holmes, un detective, que según lo que pregunte y le responde, determina si alguien está enfermo o no, ¿verdad? Entonces, esto se tuvo que hacer. Entonces, apenas para esas necesidades, las que hay en los hospitales, se tuvo que hacer. Y bueno, se tuvieron que reconvertir hospitales, se tuvieron que hacer uno en los PITS de la Magdalena Michuca, otros en el centro Banamex cerca del hipódromo. En fin, esto es algo muy, muy de México, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ese problema, ¿verdad? En México, y había que enfrentarlo y se enfrentó. Y el otro es que lo que se podía hacer es
las labores, después de que hicieron las primeras labores de rastreo de contagios, que eso fue en la primera fase de la pandemia, ahora se tenía que hacer el detenerla mediante separación de la población, la sana distancia y el quédate en casa. Pero el quédate en casa significa, o la sana distancia incluso, problemas para el aparato económico que tiene que seguir produciendo, ¿verdad? Entonces se tuvo que obrar contra el cierto pragmatismo económico en cuanto a seguir trabajando, seguir produciendo, o que nos íbamos a morir un chorro de gente y iba a haber una hecatombe de gente que se muriera en las calles, ¿verdad? Eso no se dio, pero eso fue a costa de restricciones al 50% de la población de México que vive al día, ¿verdad? Esto es el escenario que tuvimos para nuestro COVID-19. Los dejo a que lo mediten, lo asimilen y seguiremos con la siguiente cápsula. Muchas gracias, les agradezco su atención.